¿Cuántos hoy hubiesen querido quedarse durmiendo por la lluvia? No, ¿no? ¿Cuántos hubiesen querido quedarse durmiendo hoy por la lluvia? Qué sinceridad. La felicito por su sinceridad. Pero ¿sabe qué? Es bueno reconocer y saber que a pesar de que hubiésemos querido quedarnos durmiendo algunos, ¿verdad? Pero estamos aquí porque entendemos que venir acá es venir a adorar al único digno de toda la gloria. Entendemos que venir acá es venir a darle tributo, gloria, honra, alabanza a aquel que merece todo, aquel que está por encima de todo, aquel que vence, aquel que es el Dios Todopoderoso. Si usted puede darle un aplauso a ese buen Dios, al Dios que permitió que usted pueda levantarse hoy, que usted pueda despertarse hoy, a ese Dios que permite que haya lluvia, a ese Dios que permite que nosotros podamos estar en este lugar. Durante este mes estamos compartiendo la serie Resilientes y hemos escuchado buenos expositores. Recuerdo que la semana anterior escuchábamos a Mauricio hablar y él tocaba un poco acerca de David y me interesó mucho el salmo que leyó, quedó grabado, el Salmo 143, y también mencionaba algunos tópicos de la vida de David. Por ejemplo, que David fue perseguido y que usted sabe que el ser perseguido por alguien puede causar temor. Sin embargo, la persecución que estaba experimentando el rey David era de su propio hijo Absalón. Así que no solamente que se había sublevado a alguien, no se le había sublevado la guardia del rey, sino que era su propio hijo quien se había sublevado, se había levantado en contra de él. Y cuando uno tiene que experimentar situaciones, esto todavía no es el mensaje, pero haciendo una recapitulación y algo de una acotación, cuando uno tiene que enfrentar situaciones fuera, pruebas, dificultades, uno está de pronto incómodo, pero cuando esas situaciones son con la persona o con las personas de su propio vínculo familiar, es un poco más difícil. Aquellas personas que han tenido que experimentar o que tienen que experimentar no la prueba fuera de casa, sino la prueba casa adentro. Y eso es lo que estaba experimentando David. No se había levantado uno de los generales o uno de los soldados del rey, sino que se había levantado su propio hijo en su contra. Entonces, estamos hablando de lo que es resiliencia, y hay un hombre, un neurólogo de origen judío, llamado Boris Cyrulnik. Él es un neurólogo y psiquiatra, creo que está en pantallas o va a salir. Él es un neurólogo y psiquiatra de origen judío, como se lo decía, y es considerado una referencia a nivel mundial. De hecho, no es solamente una referencia, sino que es considerado el padre de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Decía yo hace algunos días, cuando compartía en el devocional de la mañana, que este término fue adoptado por la psicología. Este es un término que hace parte de la física o de la química, donde dice que los metales pueden volver a su estado original. Y la psicología adoptó este término de la resiliencia, y específicamente el neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik dice que la resiliencia es comenzar un nuevo desarrollo después de una crisis. La resiliencia es comenzar un nuevo desarrollo después de una crisis. Es como decir, en palabras coloquiales, volver a levantarse después de haber caído. ¿Cuándo se ha levantado después de una caída? No, ninguno. ¿Cuándo se ha levantado después de una caída? ¿Verdad? Y no hablo de la caída física, que ibas caminando y me caí, no. Hablo de una caída, ¿verdad? Que se puede definir como una situación de separación, una pérdida de un familiar,
una pérdida económica, pérdida de un negocio, pérdida de algo en lo que tú invertiste mucho dinero, tiempo, recursos, y comenzar un nuevo desarrollo después de esa crisis. A eso Boris Cyrulnik le llama resiliencia. Además, él señala que nació antes de la Segunda Guerra Mundial. Nació en el año de 1937. Y usted sabe que la Segunda Guerra Mundial duró aproximadamente desde el año 1939 a 1945. A pesar de que ya en 1934 se veía esta hostilidad por parte del movimiento, si se le puede llamar así, el movimiento nazi. Y él señala que nació antes de la Segunda Guerra Mundial y él tuvo que escapar de un campo de concentración nazi cuando era un niño de apenas 6 años de edad. Él escapó porque en ese momento estaban matando a muchos judíos y él dice que él tenía que escapar. Era solo un niño de 6 años. Así que él vio a una mujer a la cual le habían disparado, la habían acribillado. Él vio a esta mujer que estaba moribunda en el suelo y él tuvo que esconderse debajo del cuerpo de esta mujer moribunda. Cuando él se pone debajo del cuerpo de esta mujer moribunda, los soldados nazis no logran verlo a este niño que apenas tenía 6 años de edad y él pudo escapar de ese campo de concentración. Él manifiesta además que para que haya desarrollo luego de la crisis, debemos tratar de comprender lo acontecido. Y muchas veces ese es el problema nuestro. No entendemos lo que aconteció o no le dedicamos el tiempo suficiente para comprender. Mire que no hablo de quejarnos, mire que no hablo de lamentarnos por lo acontecido, porque muchas veces decimos, ay, si yo no hubiera hecho esto, entonces no hubiese sucedido lo de acá. No es lamentarse, sino comprender lo acontecido. Yo diría en este punto, no es preguntarte por qué sucedió, sino para qué sucedió. No es preguntarte por qué Dios lo permitió, sino más bien para qué Dios lo permitió. No es preguntarte por qué tuve que experimentar esta pérdida, sino qué enseñanza puedo obtener con esta pérdida. Otro concepto de la resiliencia nos dice que es la capacidad de afrontar las adversidades. En otras palabras, para poder desarrollar la capacidad de afrontar las adversidades, yo debo también desarrollar o debo saber que en términos de crecimiento, el dolor es necesario. Le hago una pregunta. ¿A cuántos les gusta experimentar dolor? Levanten la mano. ¿Ah? ¿A cuántos les gusta experimentar dolor? No, ¿verdad? A mí no me gusta experimentar, por ejemplo, el dolor de la inyección. No me gusta, ¿verdad? Y cada vez que dicen, no, aquí hay que inyectarlo, yo digo, ¿y no puede ser con pastillas mejor? Me tomo todas las pastillas que usted quiera, pero por favor no me inyecte. ¿Por qué no queremos experimentar el dolor? Nadie quiere experimentar el dolor físico, nadie quisiera experimentar el dolor, porque además sería una especie de masoquismo también, ¿verdad? Nadie quiere experimentar el dolor físico, emocional, en ningún área. Sin embargo, en términos de crecimiento, el dolor es necesario. En otras palabras, la crisis es necesaria porque la crisis implícitamente, tácitamente, la crisis trae nuevas oportunidades. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas son mamás aquí? Levanten las manos todas las mamás. Y usted veía que cuando su niño, bueno, al menos yo escuché este discurso en mi casa, porque cuando veían a un niño, mis sobrinos empezaron a crecer y de pronto a mis sobrinos les daba fiebre o les daba algo cuando tenían 2, 3 años y el discurso que yo escuchaba es, está creciendo.
O de pronto usted veía que el niño era gordito. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca entendí por qué me decían gordito. Pero cuando usted veía que el niño estaba gordito y de pronto empezó a bajar de peso, a adelgazar, entonces las mamás o algunas personas decían, es que está creciendo, está en la etapa del desarrollo. Y aunque esto puede o no tener de pronto un antecedente científico, esto puede tener o no, ¿verdad?, un lazo con la ciencia. Sin embargo, ese discurso o eso que coloquialmente dicen las personas nos indica que en términos de crecimiento el dolor es necesario. Por eso es que cuando una mujer está por dar a luz, viene un tiempo de ¿qué? Dolores. Se llama dolores de parto. Y cuando el niño está más pronto a nacer, los dolores son con mayor intensidad y también con mayor frecuencia. Así que yo vengo a decirle a alguien en esta mañana que si quizás está doliendo más aquella situación que tienes que estar viviendo, si quizás de pronto se ha intensificado la prueba, si quizás se ha intensificado ese momento duro, adverso que estás pasando, yo vengo a decirte que estás a punto de dar a luz el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Si usted lo cree, dígame amén. Siempre escuché a mis pastores decir que cuando más oscura es la noche es porque está más cerca, el amanecer, el día. Mientras más oscura es la noche es porque el día se acerca la claridad. Y yo quiero decirte que la resiliencia tiene que ver con entender que aunque no nos gusta el dolor, tenemos que entender que aunque no nos gusta la prueba, sin embargo, las pruebas son necesarias porque aunque nadie está diciendo, Señor, mándame más pruebas, Señor, quiero otra prueba, pero son las pruebas las que nos acercan más a Dios. Son las pruebas las que hacen muchas veces que nosotros podamos redireccionar nuestro camino y podamos acercarnos al plan y al propósito que Dios tiene para nuestra vida, que podamos nosotros enfocarnos en lo que Él tiene destinado para nosotros, y su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no pensamientos de mal. Por lo tanto, yo vengo a decirte en esta mañana, gloria a Dios, yo vengo a decirte en esta mañana que Dios no permite la prueba en nosotros, o Dios no envía pruebas para reprobarnos, Dios envía prueba para promovernos. ¿Cuántos lo creen? Dios no te manda al horno de fuego para quemarte, sino para purificarte. A mí me encanta ese pasaje de Daniel. De hecho, venía escuchando una canción ahora de esas antiguas de Doris Machín, y ella habla de cuando metieron a Daniel en el foso de los leones y soy más que vencedor, etcétera. Y por ahí sale hablando el rey y le dice, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido liberar de los leones. Pero eso me hizo acordar de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor manda a erigir, a levantar una estatua de oro. Y todos en el reino tenían que adorar la estatua. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron. Le dijeron, rey, no es necesario que nosotros te respondamos sobre ese asunto. Nuestro Dios, y a mí me encanta esta parte, nuestro Dios nos podrá librar del horno de fuego, oh rey Nabucodonosor. Pero si no nos libra, queremos también hacerte entender que de todas formas no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a inclinar a la estatua. Y esto me habla de hombres que están firmes en cuál es la convicción que tienen. Hombres y mujeres que entienden que Dios está por encima de todo, que Dios es más que aquella pérdida que has tenido que experimentar,
que Dios es más que el trabajo, que Dios es más que el auto, que Dios es más que la casa, que Dios es superior al dolor que te embarga en estos momentos.